cuando definió la parte de la delta de Dirac, porque, o sea, ¿qué quería hacer énfasis? No. Sí, esa es solo una, sí, buena pregunta. Ahí es una explicación intuitiva de por qué, de cómo la traza implica como el comportamiento local de la ecuación. Algo así. Es la explicación de por qué la traza, o sea, con el tiempo evolucionando, el tiempo cerca de cero, implica un conocimiento alrededor de los puntos donde se evalúa la traza. Entonces, la delta de Dirac es un impulso localizado y que evoluciona conforme a la ecuación. Pero es solo eso, no es nada muy preciso, solo para tener una idea de que la traza da información local. Lo que, eso ya no lo estamos viendo, pero lo que justifica de alguna forma el uso en los artículos que describen el comportamiento asintótico de la traza, que es este que estamos viendo aquí, por medio del principio de localización. Esos son como argumentos que están detrás de esa prueba. Es lo que es la parte más técnica de todo esto, que ya no la estamos viendo, la demostración de ese lema. Y bueno, y de los lemas anteriores. Este ya es un lema específico para, ¿cómo se llama? M-ágonos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Muy bien, entonces, sí, si hay otros comentarios, por favor. Si no, continuamos. Vamos a terminar ahora. La clase pasada demostramos que bastaba demostrar esta proposición, digamos, ¿no? Así que ahora lo que vamos a hacer es demostrar la proposición. Así que, bueno, el hecho de que bastaba demostrar esta proposición es obviamente simplemente decir que tenemos el área, tenemos el perímetro, ¿verdad? Que es este es el área, este es el perímetro, y tenemos la suma de los recíprocos de los ángulos. La suma de los recíprocos de los ángulos se calculaba de aquí, ¿verdad? Porque sabiendo que la suma es pi de los tres, entonces de ahí se obtenía la suma de los recíprocos. Eso lo vimos la vez pasada. Entonces basta probar que si tenemos esos tres, entonces tenemos únicamente determinado el triángulo. Sí. Ahora no lo veo tan claro el hecho de que ya tenemos que la traza, cuando se acerca a cero, se comporta de esa forma. Correcto. Pero, ¿cómo teniendo toda esa forma sabría, por ejemplo, la medida bueno, el área del dominio? O sea, Sí. Eso no me queda muy claro. Sí, muy buena pregunta. Multiplicando por t. Multiplicando por t. Está bien, lo voy a escribir aquí. El hecho que bastaba demostrar esto, implícitamente, está justamente lo que tú preguntas. Entonces, ¿cómo lo harías? Lo harías así. Suponiendo que sabes el lema, lo voy a escribir aquí. Suponiendo que sabes el lema, o sea, el lema implica que si tú multiplicas por t, th de t, te queda el área partido por 4pi más, o bueno, menos el perímetro partido por raíz de t. Entonces te va a quedar el perímetro partido por 8 raíz de pi, la cantidad que sea, que es eso exactamente, ¿verdad? Raíz de t, más esa constante multiplicada por t. Ya ni siquiera lo escribí. Esa constante multiplicada por t, que es la tercera. Haz extender, o sea, tú sabes esa cantidad. Incluso la sabes en una vecindad del cero. Con eso basta. Haz extender esto a cero, t a cero, y te queda exactamente el área. O sea, el área partido por una constante que tú la conoces, es 4. Así la recupero. ¿De acuerdo? Y sabiendo eso, bueno, sabiendo esto, sabiendo la primera cantidad del h de t, sabes lo demás, porque la resta, y así sucesivamente vas aproximándolo. ¿Sí? Entonces, sí, esa es muy buena pregunta. Eso es la parte importante del hecho que basta demostrar la proposición que sí. Sí, los que están conectados también, cualquier comentario, adelante.
Muy bien. Entonces, con eso hay que demostrar la proporción. Con eso se conoce el área y análogamente el perímetro, análogamente la constante, que es la suma de los recíprocos. Entonces hay que probar que esos tres elementos nos dan el triángulo, lo cual daría, o sea, la proposición implica la unicidad del problema inverso, ¿verdad? Eso significaría que si yo tengo área, perímetro y suma de los recíprocos de otro triángulo, y son iguales, entonces a posteriori los dos ángulos tienen que ser el mismo. Bueno, tienen que ser congruentes, ¿verdad? Ok, y es lo que vamos a probar ahora. Entonces, el siguiente, bueno, repetí la proposición. Repetí la proposición. Un triángulo, escribí ahora la palabra única, pues de manera única, por su área A de T, estoy simbolizando área, el perímetro y la suma de los ángulos recíprocos. O sea, la suma de los recíprocos de los ángulos. Perdón. Muy bien, la demostración se basa en estos dos lemas. Ya están escritos aquí para mayor claridad. Voy a probar dos cosas. Primero, que los tres elementos se relacionan, por ejemplo, bueno, hay otra forma de demostrarlo. A ver, yo creo que ahora puedo pasar. Intuitivamente, ¿cuántos elementos estoy buscando? O sea, más que intuitivamente. Bueno, eso lo voy a ver en el siguiente paso. No, perdón, pero lo voy a ver en el siguiente paso. Sí, por ejemplo, la cantidad de ángulos. Si tú conoces los tres ángulos, lo voy a ver con más detalle en el siguiente paso, pero lo que quería decir es justamente lo que preguntas. Buena pregunta. No, con dos ángulos no se puede, pero por ahí va mi pregunta. O sea, necesitamos conocer tres ángulos, ¿verdad? Básicamente. No, porque sería con dos. O sea, hacemos la suma total, entonces el ángulo que sobra es pi menos la recta. está bueno, sí, muy bien, muy bien. Pero esa información de los sí, pero esa es una información, esa es una ecuación, que la suma de los ángulos suma aquí, en realidad es una ecuación. Es una información, necesitas otras dos informaciones, que son dos ángulos precisos. Lo que quería decir, pero en realidad me olvidé, está en un paso más adelante. Lo que quería decir es que necesitamos tres cosas y tenemos tres cosas. Tenemos tres ecuaciones para tres incógnitas, todo calza. Podemos simplemente despejar si conocemos una relación entre ellos. Entonces, tengo que avanzar para decirlo más precisión. Así que, perdón, continúo. Voy a demostrar dos cosas, quizá ya lo leyeron, estos dos lemas. La primera es que esos tres elementos se relacionan por esta ecuación. Ahora la vamos a ver, esta es una propiedad geométrica directa. El perímetro al cuadrado sobre 4 veces el área es la suma de las cotangentes de los ángulos medios. Bueno, la primera vez que uno lo ve es incomprensible, lo vamos a ver en una figura en la siguiente slide. Pero creyéndonos eso, es algo que relaciona los tres elementos, ¿no? Entonces, si yo conozco el área y el perímetro, conozco la suma de las cotangentes, ¿no? Pues, piénsenlo así, simplemente, que conocemos esto que estoy subrayando. Si conocemos eso, ¿cuántas otras cosas conocemos? Y aquí sí viene la lógica de las ecuaciones. Si conocemos esa ecuación, conocemos además que suman pi, que es lo que estaba detrás de lo que decía Felipe justamente, y conocemos además la suma de los recíprocos, que es parte del conocimiento básico. ¿Sí? Entonces, bastará probar el segundo lema que dice que una tripleta está únicamente determinada, salvo reordenamiento, porque si reordenamos el mismo triángulo, por esos tres valores.
los valores de que suman pi, los valores de la suma de la cotangente y los valores de los recíprocos. Son los que había subrayado ahí. ¿Sí? Punto. Intuitivamente, este lema, ahora sí viene mi observación que voy a hacer, más que intuitivamente, de manera operatoria, directa, uno puede abocarse, y de hecho, si sale, a resolver el segundo lema, despejando. Si tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, ojo, no son lineales, pero el que sean tres da pie a que sí debiera salir, ¿no? Y si sale y uno despeja, y bueno, es no muy agradable el trabajo, pero sí sale. Vamos a ver otro argumento, en realidad, para no tener el segundo lema. Muy bien, pero por ahora espero que esté claro el hecho de que basta probar esos dos lemas. Si yo conozco esos dos lemas, determino... de hecho, bueno, falta un detalle ahí. Para ver que basta probar, aquí falta poner una observación. ¿Por qué basta probar estos dos lemas para determinar el triángulo? Si demuestro estos dos lemas, por el primer lema conozco el punto en la información 2, la 1 ya la conozco por geometría elemental de siempre, y 3 lo conozco por hipótesis. Si conozco los tres ángulos, salvo reordenamiento de un triángulo, determino el triángulo, hay un detalle que tres triángulos no determinan un triángulo, lo determinan salvo rescalamiento, ¿verdad? No solo congruencia, sino semejanza. ¿De acuerdo? Entonces, a priori, si conozco los tres ángulos, podría tener una, ¿cómo se llama? Disyuntiva entre estos dos triángulos, ¿verdad? Esos son iguales por parejas. Pero eso se arreglaría porque, ¿cómo distinguiría entre esos dos? Fíjense en todo el contexto. Yo conozco todo esto y por el lema soy capaz de determinar los ángulos. Tengo dos opciones, bueno, tengo una infinita de opciones. Tengo un infinito de opciones, ¿no? De todos los ángulos, los triángulos semejantes. Pero regreso y yo digo, conozco el área y el perímetro. Entonces, eso determina de manera única. Porque un triángulo semejante, su área cambia, ¿verdad? Solo habría un triángulo que le pegaría al área dada. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, después de determinar los tres ángulos, salvo reordenamiento, distingues entre los ángulos semejantes usando el área. Y ahí ya se termina determinar únicamente el triángulo. Porque hay solo un triángulo que tiene tres ángulos dados y una área dada. O sea, eso está... Habría que escribir un detalle sobre eso, pero está totalmente claro, ¿no? Una vez que se determinan los triángulos, queda un espacio unidimensional de los triángulos semejantes. ¿Y se puede determinar únicamente también por los ángulos y el perímetro, ¿sabes? Sí, con el área es más clara, pero con el perímetro también, claro, porque también cambia el perímetro cambia, no sé si linealmente, sí, ¿verdad? Y el área cambia cuadráticamente, pero los dos cambian de manera monótona entre los ángulos semejantes. Eso es lo importante, que cambie de manera monótona. Anótenlo por ahí, bueno, el área cambia de manera monótona en el espacio, en el conjunto de triángulos semejantes, ¿verdad? Ese razonamiento simple de cambiar de manera monótona está detrás de cómo vamos a probar el lema 2. Genial, muy bien, ¿preguntas? Y eso es todo, o sea, eso es todos los ingredientes de este problema inverso. Esta es la parte técnica, lo que estamos probando ahora, esta es la parte técnica del problema inverso, o sea, la parte ya de meterse más en las tripas de las cuentas. Esta es una demostración que hay dos referencias más inmediatas a cómo estoy viendo este problema inverso por el caso de los triángulos. Les sugiero que la consulten, están ambas en la carpeta de referencias del Drive. La que estoy siguiendo más es una de las noticias de la AMS de Fraser y Marona, que se llama simplemente Hearing the Shape of a Triangle, escuchando la forma de un triángulo.
el nombre más clásico, y hay otra referencia también muy cercana, que se llama The Sound of Symmetry, el sonido de la simetría. Son dos referencias muy bonitas, y más que por las cosas técnicas, que aquí estamos pasando lo principal, o sea, les quiero que lo vean por las referencias a otros elementos. Hay referencias a problemas abiertos, hay muchas referencias a desigualdades geométricas bien interesantes, como la desigualdad isoperimétrica, que relaciona el área y el perímetro de una figura y su relación con los valores propios de la Laplaciana, lo que es todo un campo de investigación, todo el análisis espectral, ya excede con mucho este curso, pero es muy interesante. Si les interesa geometría y EDP o problemas inversos, ahí hay bastante bien bonito, que como les digo, ya excede muchísimo este curso y lo que yo hago en investigación, pero son temas bien interesantes en matemáticas. Así que muy bien, vean las referencias. Muy bien, pero entonces continuamos y vemos ahora sí, vamos al detalle, por partes. Primer lema. El lema es la relación entre el perímetro, el área y los recíprocos de los ángulos. Entonces, eso es una propiedad geométrica. Aquí no hay nada más que la geometría del triángulo y se basa en estudiar este triángulo, o sea, este triángulo genérico ABC, más que el triángulo, la división que está ahí escrita en la pantalla, ven ahora, del triángulo, que ven el círculo inscrito en el triángulo, ¿de acuerdo? De manera que este punto es el centro del triángulo y esas tres rayas rojas punteadas son, ambos miden lo mismo, que es R, el radio del círculo, del círculo más grande que se inscribe en el triángulo. ¿De acuerdo? Obviamente estos ángulos son rectos, el que hace la recta punteada roja con cada lado, y por lo tanto, se puede, vamos a ver la demostración de esto. Aquí, ¿cómo me queda? Aquí puedo pensar, por ejemplo, vamos a llamar con C minúscula al lado opuesto del ángulo C y así sucesivamente, y vamos a llamar C1 y C2 los dos lados que quedan divididos, de manera que esto queda A1 y A2, y así respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, y esto se divide en tres triángulos, ¿verdad? Esto se divide en tres triángulos. Entonces, por ejemplo, el triángulo de abajo, que vamos a llamarlo, bueno, da lo mismo, no lo voy a llamar T1, que sería el triángulo, este triángulo sería el menor, estaría simplemente C, o sea, el área sería C partido, o sea, C multiplicado por R partido por 2, ¿verdad? Sí, y entonces eso quiere decir que el área del triángulo completo sería la suma, o sea, C más A más B partido por R partido por 2, ¿verdad? Entonces esto sería A más B más C por R partido por 2. ¿Sí? Hola. Pero ¿quién es A más B más C? Sí lo ven, ¿verdad? Hice lo mismo para cada uno de los tres triángulos que hay ahí. Entonces, A más B más C es simplemente el perímetro. Este es el área, por supuesto. Y entonces esto me queda el perímetro multiplicado por R partido por 2. ¿Sí? Y ahí puedo sacar cuánto vale R. Muy bien. Punto. Por otra parte, aquí lo voy a poner, esto es una ecuación, y por otra parte, la cotangente, esta ecuación misteriosa que aparece, o sea, ese valor misterioso que aparece por ahí, cotangente, por ejemplo, así como está escrito bueno, mi notación difiere un poco, es lo mismo, alfa 1, alfa 2, alfa 3, aquí en el dibujo es alfa, beta, gamma, da lo mismo, alfa medio, si consideramos el valor que está aquí, pues cada una de estas rectas divide este ángulo a la mitad, ¿verdad? Es una propiedad geométrica. Entonces, la cotangente de alfa medios, de ahí viene el misterioso partido por 2, es cotangente que es cateto adyacente sobre opuesto. Entonces, aquí es donde aparecen los valores C1, C2. ¿Te fijan? Esto es C1, que es el adyacente partido por R. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Y si sumo las cotangentes, ¿qué nos queda? Y fíjense, y esto, además de ser C1 partido por R, también puedo hacerlo con este ángulo. ¿De acuerdo? Si también lo hago con ese ángulo, ¿qué nos queda? Eso nos va a quedar este B1, que sería hasta aquí, y esto lo llamo B2, como la notación estaba indicada. Entonces, esto es lo mismo que B1, corríjanme si me equivoco, B1 partido por R. ¿De acuerdo? Entonces, si sumo las cotangentes, que es esto, la suma de las cotangentes de los ángulos, alfa j partido por 2, perdón, aquí estoy mezclando notaciones, pero simplemente aquí estoy sumando sobre los ángulos, sobre los tres ángulos. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, obviamente me va a quedar A1 más B1 más C1, aquí dice la de 2, pero haciendo la de las otras tres, me va a quedar esto partido por 2, pero eso es lo mismo por este razonamiento que bueno, hay que hacer bien la cuenta, pero Profe, nos va a quedar ahí lo le mismo. falta el R abajo y hay que tomar la cotangente como en el caso que puso alfa medios, como C1 más B1 dividido 2R, o el promedio de ambas. Y ahí Sí, sale, creo. exacto. Gracias. O sea, aquí me falta. O sea, aquí me queda por ejemplo, claro, aquí queda, claro, gracias, aquí queda todo dividido por R. Y si hago primero el de este ángulo, me va a quedar, por ejemplo, si hice el de este ángulo, me va a quedar, escribí primero el A1. El A1 correspondería a cuando hago el de este ángulo, ¿verdad? Pero si hago el de este ángulo más el de este ángulo, por ejemplo, ahí me puede quedar A1 más, hago lo mismo que hice con este ángulo con cada uno de estos. Por ejemplo, aquí me va a quedar A1 más C2, por ejemplo, porque yo puedo, más con este ángulo puedo que me quede más B1, ¿verdad? Que serían usar este ángulo, este lado y el que está abajo. Entonces me queda A1 más C2 más B1. Pero usando los otros lados, que sería aquel y aquel, me quedaría también 1 partido por R por A2 más C1 más B2. O sea, puedo usar uno o el otro. Cada ángulo tiene dos ángulos de dos lados que cumplen, que es su ángulo, con cateto R, con el tercer cateto, con el segundo cateto R. Muy bien. ¿Y eso qué nos dice? Es si esta cantidad es igual a eso nos dice que es la mitad del perímetro, ¿verdad? Eso nos dice que es la mitad del perímetro. Entonces, esta cantidad queda 1 partido por R con el perímetro medios. ¿De acuerdo? Y por 1, ¿qué tengo? Por 1, yo puedo dividir, por ejemplo, yo puedo despejar 1 partido por R. Si despejo 1 partido por R, ojo que acá está el área, entonces si despejo 1 partido por R, corrígenme si me equivoco, pero me debe quedar perímetro partido por 2A. Perímetro partido por 2A. Ahí está, ¿verdad? Entonces, despejo aquí y aquí uso 1 y esto me queda, continúo la cadena de igualdades, esto me queda perímetro, ya lo vieron, ¿verdad? Perímetro partido por 2A, perímetro partido por 2A, por otro perímetro que está ahí, perímetro al cuadrado, 2A, perímetro partido por 4A. Es exactamente lo que está ahí enunciado y no es más que eso. ¿Sí? Entonces, ya, y eso termina la demostración, que fue, repito, solo estudiar estos ángulos y su relación con los dos triángulos rectángulos que se forman para cada uno de ellos. ¿Verdad? Y se acabó. Esto es geometría elemental y con eso demostramos el primer lema. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Para demostrar el segundo lema, por el lema anterior ya tenemos una información extra que es la suma de esa misteriosa función que es la cotangente. ¿De acuerdo? Ya teníamos las otras dos informaciones.
que la suma, la información tradicional, que la suma de los tres ángulos, de lo que comentaba Felipe, es pi, y g, voy a llamarlo g, a partir de ahora, la función g, que es la suma de los recíprocos. Entonces tengo tres informaciones y tengo tres incógnitas. Basta los ángulos por el razonamiento que ya dijimos de modular por el área. Demostración, forma directa, tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Despejar, bueno, aburrido, es feo, pero se puede hacer, ¿no? Entonces aquí habría que despejar y hacer bastante trabajo, pero funciona, y por más que funcione lo menciono porque, digamos, es la señal de que es simplemente una idea de que tenemos suficiente información, ¿verdad? Muy bien. Aquí, antes de continuar y ver la demostración, hago un comentario. Esto no tiene que ver, esto es bien importante, bueno, por su relación que tiene con otros problemas y con problemas abiertos. Esto no tiene que ver, esto del número de informaciones, no tiene que ver con el número de valores propios que estamos usando. ¿Cuántos valores propios estamos usando? Esto regresa un poco al contexto general del problema, ¿no? ¿Cuántos valores propios estamos usando? ¿Cuántos? ¿Uno? Ah, ¿cuántos? Infinitos. Sí, hay uno, porque el extremo. Ninguno, porque sí, ¿qué dicen los demás? Estamos usando infinito, ¿verdad? Estamos usando, es directo, estamos usando toda la forma de la traza que involucra la suma de infinitos exponenciales, su comportamiento asintótico. Es natural, sí, estamos usando todos. Es natural preguntarse si se pueden usar menos, a menos que todos, pensando en que el triángulo, hay mucha información dada a priori. De hecho, aquí como que solo estamos usando una información que viene gratuita de que es un triángulo, ¿no? La de la que suman pi. Pero hay una restricción brutal a una dimensión finita en algún sentido. Y pensar también podemos pensar también que en dimensión 1 bastó un valor propio para determinar el largo, ¿verdad? Recuerden, en dimensión 1 basta un valor propio para determinar el ángulo. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy diciendo, cuento corto, es que la pregunta, ¿se pueden usar un número finito de valores propios? Es una pregunta interesante y no se sabe. No se sabe, creo que no se sabe estrictamente. Ahí conozco unos trabajos donde conjeturan que solo tres bastan y demuestran que si usan como que en vez de los primeros tres, otra subcolección, no se puede determinar. Pero conjeturan que los primeros tres bastan y no conozco el detalle, pero entiendo que hay experimentos numéricos que avalan esa conjetura. Estaría interesante si quieren, es uno de los papers que está ahí en las referencias. Eso y otros problemas abiertos, sobre problemas abiertos, los voy a mencionar al final, después de demostrar esto. Ok, muy bien, después de haber hecho ese comentario, ahora regresamos y vamos a ver otra manera de demostrar esto, que es más bonita, que aprovecha la simetría. Y ahí el nombre de una de las referencias que les mostré. Entonces, vamos a demostrar, aprovechando la simetría, vamos a hacer un razonamiento. Esto, hay elementos de geometría aquí, pero escapa un poquito, así que es una demostración interesante, bonita. Vamos a considerar el triángulo de las tripletas que estamos considerando. O sea, este es un triángulo en sí mismo, pero no es uno de los triángulos no es el triángulo que estamos buscando, sino es el triángulo de nuestro espacio. Es el triángulo formado por la suma de la tripleta de los tres reales que suman pi. O sea, esto lo debemos de pensar algo así, no estamos en dimensión 3, esa es la tripleta, ¿no? Donde aquí estoy alfa 1, alfa 2, alfa 3, son los que, ese es el corte del plano, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 igual a pi, con el primer octante, que pues, nos interesan los valores positivos, por supuesto. Entonces, este es el triángulo de nuestro universo que estamos considerando. Obviamente, es un triángulo abierto. ¿Por qué? Porque cada punto en la frontera simbolizaría un elemento, un triángulo degenerado, ¿verdad?
por ejemplo, ese punto simbolizaría un triángulo con alfa 3 igual a 0, lo cual pues no es un triángulo, ¿cierto? Es vamos, serían dos segmentos. Eso es un mantiene. Gráficamente como que punto C como un triángulo, pero al final estamos como considerando todos los triángulos con esa suma de uno. Sí. Hasta ahora sí, muy buena. ¿Por qué dices todos los triángulos? Entonces es lo que vamos a considerar. Lo que habíamos hablado que eran como iguales algo congruencia, como los escalamientos. Entonces, como todas las familias de, qué sé yo, triángulos con alfa 1 igual a 32, valores de su. No, porque a ver, el argumento de reescalar ya pasó. Ya no están aquí ya no hay aquí distintos triángulos reescalados, porque ya nos basamos solo en los ángulos. ¿Sí? Ya nos basamos solo en los ángulos. Como quien dice, si tú quieres, cada tripleta de ahí representa algo así como todo el cociente de todos los posibles triángulos con esos ángulos. Pero ya dijimos que podemos distinguir entre ellos. Entonces, no nos preocupamos de eso en un momento. Sí, pero es muy buena pregunta. Entonces, en pocas palabras, así técnicamente ahora nos restringimos a pensar en los ángulos. ¿Sí? La explicación que está detrás de por qué podemos hacer eso es eso, porque ya dijimos que se puede reescalar. ¿Sí? O para fijar ideas uno puede pensar que ya tenemos el área fija, y entonces este es el triángulo universo que denota el espacio de los triángulos con área 1. ¿Está bien? Ok, y después de eso, el razonamiento aquí que hago es que, por ejemplo, estos triángulos no están porque en el borde es un triángulo degenerado, entonces es un triángulo abierto. ¿De acuerdo? Y de hecho, compañeros, ya entra en juego la función, hay que entrar en juego la función f y la función g, y ya nos podemos preguntar cómo actúan esas funciones. Hay que ver dos cosas: la simetría de este triángulo y dada por el reordenamiento de los alfa, y segunda cosa, el preguntarse cómo actúa déjame mirar la cámara, cómo actúa el F y el G en ese triángulo. ¿Sí? De hecho, esta observación de que el alfa 3 igual a 0 no está permitido, directamente uno observa que en ese punto y en toda la recta, el G vale infinito, ¿verdad? Entonces el G crece, pero está fuera del dominio, así que está bien. Digamos, su límite es infinito. Entonces, eso ya nos da una idea de cómo está comportándose G en ese triángulo, ¿verdad? Crece cuando se acerca al borde. Y eso nos da una idea de cómo son sus curvas de nivel. Todo eso que estoy diciendo, junto con la simetría, forman los puntos de la demostración, que vamos a leerlos ahora uno por uno. La primera, hay que ver que D es simétrico, bueno, es un triángulo equilátero, pero más que sea simétrico, aquí lo que quiero decir es que es una unión de 6 triángulos, cada uno corresponde a los reordenamientos de alfa. ¿Sí? O sea, hay un triángulo por aquí, que es el mismo que el triángulo por acá, después de reordenar dos ángulos, ¿no? Por la simetría. Y eso, eso a su vez se hace con los 6 triángulos distintos. ¿Cuáles 6 triángulos? Bueno, aquí voy a dibujar, ya no voy a copiar sobre ese mismo, ya no voy a rayar sobre ese mismo triángulo, porque si no va a quedar muy solo, voy a intentar escribir por acá. O sea, si dibujo ese triángulo ya plano, entonces de los 3 triángulos que estoy hablando, serían, para no equivocarme, serían, claro, los que dividen esto en 3, por supuesto, que serían, continuando las rectas, no sé por qué no las continúe, continuando las rectas, las que dividen cada triángulo en 2. Esos 6 triángulos son los que estoy hablando, ¿de acuerdo? Porque esto divide cuando un ángulo es igual a otro, ¿de acuerdo? Cada uno, ¿a qué corresponde un triángulo en un punto aquí? ¿Quién me dice? ¿A qué tipo de triángulo corresponde un punto aquí y, por ejemplo, un punto acá? Exactamente. El centro de todo, sería el triángulo equilátero. Solo hay un triángulo equilátero. ¿Por qué? Por el razonamiento del escalamiento, ¿verdad?
Si el triángulo es equilátero, ya ganaste. Entonces este punto, o sea, ya ganaste porque ya sabes quién es, ¿no? El ángulo que pi tercios, y solo habría uno, porque ya reescalamos. Este punto que voy a llamar E va a entrar por aquí en la demostración, aquí está, el centro E, ahí dice, ¿verdad? Yo no terminé de leer. Su centro es E igual a triángulo equilátero. Entonces, este E es igual al triángulo equilátero, que mide los tres ángulos iguales. ¿A qué tipo de triángulo corresponde este otro punto? Exactamente. Estos son los isósceles, todos los triángulos isósceles. Y los otros son todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, en esas, vamos a llamar las rectas de simetría, hacen que se divida un triángulo en sus reordenamientos. Entonces, respecto a esa recta de simetría, este triángulo corresponde a un reordenamiento de este triángulo. Corresponde cuando se invierte en el valor de dos alfas. ¿De acuerdo? Y el punto que los une, el punto medio, es cuando esos dos son iguales, ¿verdad? Uno cambia respecto al otro. Todo esto para argumentar que lo que nos interesa es pensar un solo triángulo, ¿verdad? Las otras formas son las de reordenamiento. El otro argumento matemático que está aquí detrás es el principio de las casillas con tres elementos sin repetición, ¿verdad? El típico argumento de combinatoria, de cuántas formas, digo, por si no nos queda claro el por qué 6, el 6 está en la respuesta a de cuántas formas se pueden ordenar un conjunto de tres elementos, ¿verdad? Se pueden ordenar por el principio de las casillas de 3, 2 por 1, igual a 6 formas, ¿no? Ese es el 6 que está aquí, que es el 6 que está en el clásico principio de las casillas de reordenamiento, permutaciones y combinaciones. En este caso, permutación. Muy bien. Eso es el primer punto. Demostrando eso, habiendo observado eso básicamente, vamos a ver que G es estrictamente convexa y sus curvas de nivel son curvas simétricas alrededor del centro E. Y esto sería para todo S mayor que cierto valor. ¿Cuál es el menor valor donde G tiene el menor valor que toma G en todo el triángulo? Esa es mi pregunta, sí. ¿Cuál es el menor valor que toma G en todo ese triángulo? Sí, sería cuando el triángulo es equilátero. ¿No se nota el número en dónde? El valor que toma. ¿Dónde? En E, ¿verdad? Porque G toma tripletas como valor. Entonces, G toma valores en la tripleta, por ejemplo, la tripleta E, que sería el equilátero, o sea, correspondería al equilátero, pero en realidad E estamos pensando en una tripleta. ¿Qué tripleta? Pi tercios, coma, pi tercios. Ese es E, ese punto es E, ¿cierto? Porque suma pi y es simétrico. Entonces, el valor que toma ahí G es obviamente la suma de sus recíprocos, que sería 3pi más 3pi más 3pi. Entonces, mi afirmación es que las curvas de nivel existen, son curvas alrededor del centro E para todo S mayor o igual que 9 partido por pi, que es el valor de G. Eso es, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, todo se desprende de dos cosas, de la convexidad de G y del hecho que, lo voy a ver en la siguiente slide, pero del hecho que su valor cuando lo que dijimos acá, que cuando converge al extremo, G vale infinito, ¿no? Ok, pero avancemos para ver de la manera global la demostración y luego ya demostramos los puntos técnicos. O vemos cómo se demuestran, porque tampoco no es tan complicado. El tercer elemento, compañeros, ¿qué nos queda? Hasta aquí hemos analizado la primera información, que es que suman pi. Ya dijimos que G va a ser convexa. Y de manera que sus curvas de nivel van a ser cosas así. Van a ser cosas convexas alrededor del E. Algo así.
obviamente nos va a interesar esta parte, la parte que está en el primer triángulo. ¿Sí? Que es, por el punto anterior, es un solo segmento. Es un segmento, no es una colección de segmentos disjuntos, disconexos. Eso es importante porque entonces basta probar que F es monótona en ese pedazo. ¿Sí? Basta ver que F varía de manera monótona en ese pedazo. Y eso, como es un solo segmento, podemos usar herramientas del cálculo, que nos dice que si no fuera monótona, tendría un punto crítico. Tendría un punto donde su derivada es 6. Y eso se demuestra, vamos a demostrar que es imposible. ¿Sí? Ojo, que la parte global de la demostración, si las curvas de nivel de G fueran más feas, o simplemente tuvieran otro segmento por ahí, no podría hacer ese argumento, porque F podría tener no puntos críticos, pero repetirse en una recta y en otra, ¿verdad? De la misma curva, de eventualmente del mismo conjunto de nivel. Pero son segmentos, y eso está por el punto 2. Entonces vamos por partes. Si hay preguntas, comentarios, vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle. O vamos a decir cómo se demuestran, porque tampoco, ya dije aquí varias de las cosas involucradas. Si hay consultas, por favor. Si no, el primer punto, que D es, bueno, D es simétrico, es un triángulo equilátero, el mismo. Unión de, o sea, aquí quise decir, perdón, simétrico respecto a los DK. ¿No? Esto de hecho ya lo dijimos, ¿verdad? Lo vimos con detalle sobre el principio de las casillas, por qué quedan 6 y todo, ¿verdad? Así que ya no voy a decir nada más voy a repetir que este es E y estos son los 3 triángulos. Me voy a basar en uno y ahí va a estar toda la demostración. ¿Sí? El segundo elemento es G es estrictamente convexa y sus curvas de nivel son curvas alrededor del centro E. Entonces aquí el razonamiento es que G, recordemos que G de alfa, vamos a llamarla G de X. Mis X y mis alfa son muy parecidas en todo caso. Lo siento, pero entonces basta recordar quién es G, cuál es la fórmula de G. G de X es, voy a usar notación X1, X2, X3, estamos más acostumbrados, ¿verdad? Esto es simplemente la suma de 1 partido por XJ, J igual a 1 hasta 3. Entonces, para ver que es convexa, basta calcular hessiano. ¿Sí? Basta calcular hessiano. Vamos por partes, ¿quién es su gradiente? Su gradiente es las derivadas de 1 partido por XJ, que simplemente, o sea, que es la derivada de X a la menos 1. Si derivo X a la menos 1, me queda menos X a la menos 2. Entonces, es que simplemente, menos 1 partido por X1 al cuadrado, 1 partido por, y si son parecidos, ¿verdad? X2 al cuadrado, 1 partido por X3 al cuadrado. Entonces, es este vector. Y entonces, si vuelvo a derivar para calcular el hessiano, si vuelvo a derivar para calcular el hessiano que estoy derivando, si vuelvo a derivar para calcular el hessiano, me queda menos por menos más 2 partido por X a la menos 3. Pero si no, perdón, no es no es a propósito. El hessiano de H es, perdón, el H como símbolo de hessiano de G, sería entonces, corrígeme si me equivoco, cuando derivo una respecto a otra variable queda 0, por supuesto, entonces esto queda simplemente 2, ya lo vieron, ¿verdad? 2 partido por 1, X1 al cuadrado, 0, 0, 0, 1 partido por X2 al cuadrado, 0, 0, 0, 1 partido por X3 al cuadrado. Que es, obviamente es definida positiva, ¿no? Es definida, estrictamente definida positiva, y eso nos dice que es convexa. Además, por supuesto, el límite de G, cuando X tiende a la frontera del triángulo, vamos a llamarlo así, a la frontera del triángulo universo, esto ya lo dijimos, es igual a más infinito. Eso junto con la simetría de G respecto a los 6, a los 6, a los 6 subtriángulos,
implica lo que estamos diciendo. O sea, las curvas de nivel tienen que ser convexas por la convexidad de G. Aquí voy a dibujar, si dibujo el triángulo completo, entonces se acabó, ¿no? Entonces, en este valor, toma su menor valor, crece cuando me acerco a la frontera y no puede tener, sus curvas de nivel tienen que ser algo simétrico que engloba el círculo, ¿no? O sea, va creciendo por la convexidad, va creciendo de manera simétrica respecto a los 6 subtriángulos hacia el borde. ¿Sí? No podría tener son distintas curvas de nivel, pero aquí el razonamiento implícito es que la G no podría tener una curva de nivel por aquí y otra más para allá con el mismo valor de nivel, porque por la simetría tendría que completarse por acá también. Y por la convexidad no podría cambiar de valor cuando varíe, ¿no? No podría bajar y luego volver a subir por la convexidad. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esto es sutil, pero no hay más elementos que se requieran más que estos. El límite, la convexidad y la simetría. Sí. ¿Preguntas? Algo implícito de este razonamiento es que E toma el valor más pequeño. Y es el único elemento, por la simetría, es el único elemento en el que G vale 9 partido por pi. Por lo tanto, en particular, con el solo conocimiento de G, determinan al triángulo equilátero. ¿De acuerdo? No necesitan a F. F es la otro elemento que está... La primera información de que suman pi ya lo usamos, ya usamos una información. Usando G conoces las curvas de nivel, que por este razonamiento solo conocemos que son estas curvas alrededor. Con un centro. Entonces, en particular, E está determinado por G. ¿No? Sin usar F en particular, porque por este razonamiento en E se toma el menor valor y es el único punto en el que se toma ese valor, 9 partido por pi. ¿Sí? Ok, preguntas. Con eso nos queda el tercer punto, que es el hecho que F es estrictamente monótono. Pero eso no es tan complicado. De hecho, aquí ya está toda la información. Como ya apareció el dibujo, ya voy a poner la última slide, que es esa. Se demuestra que esto requiere una demostración que si F no es estrictamente monótona, vamos por partes. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que... Lo voy a poner acá abajo. Estoy moviendo el tablero del Zoom. Vamos a probar que F es estrictamente monótona. Primero, ya tenemos que la curva de nivel, CS es la curva de nivel de G. CS es G igual a S, ¿verdad? Ya dijimos por la parte anterior que basta considerar un subtriángulo, ¿sí? Que en realidad el subtriángulo, un subtriángulo del triángulo que eran como triángulos, tenía más esta forma, ¿verdad? Uno de los 6, y la curva de nivel de G es algo así, ¿verdad? Ya dijimos, su partecita que da toda la vuelta alrededor del E. En este razonamiento, el E quedó aquí, porque es uno de los 6 triángulos que dividía el triángulo universo. Entonces, la curva de nivel es esta curvita que está aquí. Muy bien. Yo quiero ver que F es monótona en esa curvita. Si no es monótona, entonces se puede demostrar que esta misteriosa función R se anula en 3 puntos, donde la S que está allí, C1, C2 son constantes, y la S es esta misteriosa función. ¿Cómo se demuestra eso? Vamos a demostrar entonces.
de que si no es estrictamente monótona, entonces aparece esta misteriosa función R. La demostración de esto, vamos a poner aquí asterisco, la demostración de asterisco es usando el razonamiento que hemos dicho de los puntos críticos. Si no es monótona, F tiene un punto crítico. Y si F tiene un punto crítico, eso significa que su derivada es igual a 0 en ese conjunto unidimensional, ¿verdad? ¿Qué significa que F tiene derivada a ser F'? Lo voy a dibujar así, lo voy a escribir así, F' es igual a 0 si yo parametrizara eso por la variable respecto a la que estoy derivando. Pero ojo, en realidad aquí estamos en varias dimensiones. Entonces, ¿qué herramienta podemos usar? Lo voy a poner esto simplemente como guía, que F' es igual a 0 en B1, pero donde la variable de diferenciación ahí es una variable a lo largo de la curva. ¿Pero qué significa derivar en varias variables? ¿Qué se cumpliría, compañero? ¿El gradiente igual 0? No, no, porque solo estamos probando que sería en ese subconjunto donde está variando eso. No puedo garantizar que todo su gradiente sea 0. No estoy considerando F globalmente, estoy considerando F restringido a una subvariedad de dimensión 1. Ahí nos viene a la mente, cuando considero restricciones, estudio máximos mínimos, ¿cuál es la herramienta? Una herramienta por excelencia. Aparece el que se en algunas cosas que requiero, pero el multiplicador es de Lagrange. Los multiplicadores se usan cuando F está restringido, una función está restringida a restricciones, valga la redundancia, a restricciones dadas por otras funciones. En concreto, se prueba que, continúo aquí con el razonamiento, que el gradiente de F, si bien no estamos seguros de que se anule, eso como decía el compañero, sí podemos garantizar que es una combinación lineal de los gradientes de las restricciones. Eso es lo que dicen los multiplicadores de Lagrange. Entonces, yo tendría que el gradiente de F es igual a, digamos, lambda 1 por gradiente de G más lambda 2 por gradiente de H, donde H es la función primera restricción. La primera restricción es la restricción trivial, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, porque estamos en la restricción H igual a pi, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si considero la función, a esa función lineal, entonces yo tengo esto. Y si yo tengo esto, compañeros, bueno, esto lo calculo directamente. ¿Cuál es el gradiente de G? De hecho, estaba calculado en la slide anterior. Esto es menos alfa 1 por el vector 1 partido por alfa 1 al cuadrado, 1 partido por, ahora sí estoy escribiendo alfa, 1 partido por alfa 3 al cuadrado. El gradiente de H es simplemente 1, 1, 1, ¿verdad? Porque es la función lineal. Entonces aquí me queda alfa 2, 1, 1, 1, ¿de acuerdo? Y yo tengo eso. ¿Y cuánto es el gradiente de F? El gradiente de F también lo puedo calcular directamente. ¿Cuánto es el gradiente de F? F era ¿qué? La cotangente. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Trigonometría, mate, ¿qué es? Mate 1, mate 2. Es creo que es la cosecante al cuadrado, ¿no? Debe ser la cosecante al cuadrado. Entonces, menos la cosecante al cuadrado, ¿verdad? Porque la derivada de la tangente es la secante al cuadrado y la de la cosecante es con un negativo. Y como está por alfa medios, entonces me queda menos, no me voy a dibujar, escribir el primer elemento, me queda menos 1 partido por 2 seno cuadrado, porque es cosecante al cuadrado, lo dibujo de una vez, lo escribo de una vez como seno, de alfa 1 partido por 2, análogamente para alfa 2 y análogamente para alfa 3. Este es un vector, ¿verdad? Entonces tengo esos tres elementos. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir, por la simetría, cada línea tiene la misma fórmula. ¿Y dónde se anula?
esto se anula en al menos un punto crítico que vamos a llamar alfa 0 igual a, aquí disculpen la anotación, pero es simplemente, vamos a, bueno, nada, les pongo barrita para que se entienda que es un punto fijo, ¿no? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, barrita. ¿Sí? Ok, eso quiere decir entonces que esta función, porque tienen la misma fórmula, los tres elementos, tienen la misma fórmula, las tres líneas. Entonces, la función de una variable, dada por -1 partido por 2 seno cuadrado de x medios, este es x, perdón, es igual a menos alfa 1 partido por x cuadrada. Ya voy a borrar porque aquí me quedó muy feo. X medios, acá es x cuadrada, más alfa 2, lambda 2, perdón, más lambda 2, y ya. Esta función es igual a esta función en al menos 3 valores, en x igual a alfa 1, x igual a alfa 2 y x igual a alfa 3. Alfa 1 barrita, como la notación que usé aquí, alfa 2, alfa 3. Es decir, esta misteriosa función se anula en 3 puntos, al menos en 3 puntos. Y eso demuestra, reescalando un poquito, eso demuestra el uso de esta misteriosa función R. Ahora, sí, bueno, aquí ya la escribí como para la S mayúscula, es simplemente un reescalamiento de lo que nos quedó acá para poder concluir lo que se va a concluir. Pero bueno, sí se ve que se puede conseguir, ¿no? Porque es una función seno cuadrado, o sea, perdón, ¿es seno cuadrado? El cuadrado afuera. ¿El cuadrado afuera? ¿Dónde me equivoqué? Sí, por supuesto, por supuesto. Está bien lo que hicimos ahora. Este cuadrado no va, es seno cuadrado, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, claro, claro. Muy bien. Se rescala un poquito, lo que se quiere decir un cambio de variable aquí, pero queda función seno cuadrado, función 1 partido por x al cuadrado, que no es más que la función s, más una constante, donde las constantes C1 y C2 representan multiplicar según el cambio de variable que yo haya hecho las constantes de Lagrange. Y esas constantes no tengo control, no sé lo que sean, ¿de acuerdo? Pero se demuestra, compañeros, que esto es imposible. Esta función, yo afirmo que esta función R es reescribir esta función, no puede anularse en 3 puntos. No puede anularse en 3 puntos. ¿Por qué? Aquí la única variable de la que no disponemos de información es que no sabemos quiénes son C1 y C2, o lambda 1 y lambda 2, ¿no? Son papeles análogos. Pero, independiente de los signos de C1 y C2, se ve directamente que la función S, que es 1 partido por seno al cuadrado menos 1 partido por x cuadrado, aquí está, miren, de hecho aquí está directamente, lo calculé, la grafiqué ahí en GeoGebra, aquí está la función, le escribí cosecante al cuadrado, o sea, 1 partido por seno cuadrado, menos x cuadrado, y es simplemente esta función es la que nos interesa, aquí es pi, entre 0 y pi. ¿Sí? Obviamente, analíticamente, bueno, se deriva y se ve cuánto es su segunda derivada y se demuestra directamente que es convexa y creciente. Y si S es convexa y creciente, compañeros, esa función R no se puede anular en 3 puntos. ¿Por qué? Aquí va el argumento final. Ya sabiendo que S es convexa, regresamos a la expresión de R y decimos, independientemente de los signos C1 y C2, la función que se está sumando es 1 partido por x cuadrada. ¿Cómo es 1 partido por x cuadrada? ¿Creciente o convexa? No ambas. O es decreciente pero convexa, o es creciente. ¿Por qué? Porque o esta función o esta función.
porque también está subida y bajada según una constante. ¿De acuerdo? Entonces mi afirmación es que esta función, que vamos a llamarla R2, es o bien esta función o bien esta función. Entonces, o bien es convexa o bien es creciente. Y S es las dos. Por lo tanto, R es o bien convexa o bien creciente. Y en ninguna de las dos opciones se puede anular en 3 puntos. ¿Sí? Entonces, eso es una contradicción. Eso es una contradicción que señala que no es posible haber partido donde partimos, que es que F tiene puntos críticos y por lo tanto F es monótona en todo ese límite. Y se acabó. Entonces, esa es la demostración técnica de esta parte. Y, bueno, aquí implica algunos cálculos, pero es muy bonita en el sentido que usa bastante la simetría en distintos partes, ¿no? La simetría de todo lo que está detrás. Y ya. Obvio, bueno, hay algún detalle que me pudo haber faltado, pero eso es toda la demostración. ¿Preguntas? Aquí ya estamos lejos, o sea, esta demostración técnica, obviamente nos alejamos del enunciado original del problema inverso, pero porque ya estamos en las tripas de la técnica, ¿verdad? Voy a terminar mencionando algunos comentarios que algunos ya los hice. Problemas que son abiertos en la actualidad. Son suficientes 3 valores propios para determinar un triángulo, exactamente lo que les dije. Hay un trabajo, como les decía, donde hay argumentos, al menos numéricos, para conjeturar que sí es así, y que misteriosamente no se cumple para alfa 1, alfa 2 y alfa 4, por ejemplo, que es extraño, pero que los primeros 3 debieran bastar para determinar un triángulo. Repito, esta demostración usamos todo, ¿verdad? Porque usamos la traza del calor. Muy bien. Otro problema abierto es responder al problema inverso. Se puede escuchar la forma de un polígono convexo. Ya dijimos que por la misma fórmula usando fórmula la que usamos para el triángulo, la respuesta es sí, si el polígono es regular a priori. ¿Sí? Pero si solo es convexo, no, misterioso no, o sea, polígono convexo yo no pensaría que son bastantes restricciones, ¿verdad? Pero está abierto. Y lo mismo para dominio con frontera suave. Recuerden que los contraejemplos que se encontraron son con esquinas, ¿verdad? Entonces no es con frontera suave. Esto es un super problema, ¿no? Interesante, imagínense, entre todos los con frontera suave no se sabe si se puede escuchar. Recuerden que los contraejemplos son de ese estilo, en el sentido que simplemente es ni la frontera es suave ni es convexa, ¿verdad? Ese es el contraejemplo, bueno, los clásicos, ya después se encontraron otros contraejemplos. Ok, otras observaciones que les hago es, ya no me da tiempo de verla, pero es posible que les deje algún problema al respecto, es sobre otra herramienta muy relacionada, que es la traza de ondas. ¿Qué significará la traza de ondas? ¿Qué creen que significa? Si solo se los digo, si solo lo leen así, traza de ondas. Traza de la ecuación de ondas, ¿entienden? Puede hacer lo mismo, pero con el núcleo de la ecuación de onda. O sea, Exactamente, como dice Matías, ¿sí? Podría ser lo mismo, pero para la ecuación de ondas. Es exactamente eso. Si uno hace los cálculos espectralmente, y encuentra la solución de la ecuación de ondas, que se los dejé por ahí de tarea, encuentra el núcleo, que significaría hacer lo mismo, sería algo así como W de T, tal que sería la integral de W mayúscula contra U0, ¿no? Algo así, donde W es el núcleo.
o sea, perdón, si esto es hay que tener cuidado porque en la ecuación de ondas hay velocidad y posición, hay dos elementos, pero si este es U, si este es U, es lo mismo, vaya, lo que significa ser núcleo. Si esta es U, solución de la ecuación de ondas, entonces W de T igual a la integral de Wxxt, eso sería la traza de la ecuación de ondas, que tiene propiedades geométricas mucho más interesantes que la ecuación del calor, pero mucho más difíciles de estudiar, porque de entrada, el núcleo es una distribución. Ya no voy a entrar en detalles, pero es muy interesante porque la traza de la ecuación de ondas tiene que ver con la existencia de geodésicas en nuestro dominio, donde geodésicas significa que es una geodésica, si el dominio es plano, son rectas, simplemente, pero rectas tales que en la frontera rebotan conforme a la ley de reflexión de los rayos. Entonces, la traza de la ecuación de ondas tiene que ver con la existencia de esas geodésicas en determinadas direcciones. Y da información geométrica de cómo son esas. A partir del conocimiento de esas geodésicas se puede extraer información de cómo es el dominio. Si buscan en la referencia les va a aparecer los detalles al respecto. De hecho, el problema que ahora demostramos, que fue la unicidad para los triángulos, de este problema inverso, se demostró primero usando la traza de la ecuación de ondas. Y parece que la demostración era, bueno, fue una tesis doctoral y la demostración era decenas de 50 páginas. Era la tesis, porque es más complicado, pero bueno, más rico geométricamente. Y ya después se depuró en la demostración cuya parte más importante es la que vimos aquí, tanto la ecuación del calor. Y ya. Así que con eso terminamos este problema inverso. Este problema inverso me gusta mucho para partir el curso porque no es, o sea, si bien me parece súper interesante porque involucra muchos conocimientos geométricos o propiedades geométricas, propiedades analíticas, la demostración que vimos ahora, bueno, es relativamente sencilla, en el hecho que usamos herramienta no tan complicada. Así que igual les pido, vean las referencias y sobre todo si les interesan nuestros temas, bueno, vamos a ver otros temas, así que van a aparecer otros para que elijan, pero ya pueden ir viendo si alguna referencia les gusta para que elijan para eventualmente exponer. O si les interesa para leer simplemente, me pueden consultar. Así que muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Sí. La